Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Eleinis Oliveros, yo soy profesora de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del área de Lingüística. En esta oportunidad quiero hablarles sobre un tema apasionante para todos los que nos interesamos en el estudio de los textos y no me refiero a otro que la progresión temática. ¿Por qué es tan importante la progresión temática? Principalmente porque una muy buena progresión temática permite que los textos estén bien construidos, tengan todas las normas de textualidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la introducción de nuevos tópicos, de nuevos temas y el desarrollo a lo largo de el texto. Entonces, en primer lugar, la progresión temática nos va a permitir que la información avance, que el progreso de esta información configure en el lector una idea de tránsito, de acontecimiento, de explicaciones o de definiciones. Asimismo, también nos interesa porque la progresión temática, cuando el texto está bien construido, nos muestra el trabajo, el desarrollo del autor, su habilidad para manejar tópicos, para introducirlos, para desarrollarlos y sobre todo para mantener el tema. Asimismo, es muy importante acá reconocer que dentro de la progresión temática o para reconocer la progresión temática en un texto, necesitamos saber el lugar que ocupan las unidades informativas, es decir, las unidades que activan el tema o las unidades que activan los referentes de lo que estamos hablando. Por un lado, y es importante saberlo, tenemos siempre entre el lector y todos los elementos que configuramos para construir la referencia en el texto, eh, algo que siempre debe estar presente, dado el género, el tipo de interlocutor, el medio por el cual nos comunicamos, y es que tanto escritor como lector comparten una información. Siempre vamos a considerar, antes de la introducción de cualquier nuevo tema, que esta información compartida es fundamental para crear este espacio de interacción entre lectores, escritores o escritor-auditorio. Entonces, imaginemos la progresión temática como una línea que tiene un punto de partida y un punto final. Y estos puntos finales es precisamente cuando el texto está terminado. Por un lado, nos permite la progresión temática incorporar elementos nuevos al discurso, nuevos referentes, nuevos tópicos, y por lo tanto esto va a permitir que empujemos siempre hacia adelante el contenido textual. Por lo tanto, en este proceso, sobre todo para los escritores que están iniciando, es importante estar atento a evitar los saltos temáticos o las interrupciones o la introducción de marcadores discursivos que nos dificulten o que les dificulten al lector el procesamiento de la información. Bien, la progresión temática como proceso textual en su conjunto posee dos elementos fundamentales: el rema, elemento conjunto de elementos, y el tema o trasfondo. En el rema permite que la información avance porque corresponde a la información nueva, a los datos nuevos que el escritor introduce sobre el tópico, y va a ser siempre independiente del contexto. Por otra parte, el tema nos permite establecer un vínculo con el discurso previo. ¿Y por qué es dependiente del contexto? Porque depende mucho de lo que hayamos escrito antes. Es decir, que para introducir un tema debemos ser sumamente cuidadosos, presentar adecuadamente las unidades, respetar la cohesión interna del texto para evitar los llamados saltos temáticos o la interrupción de esta línea que llamamos progresión temática. El tema siempre presenta datos conocidos, no aduce a nada,
y denota un presupuesto, partiendo también de la información compartida. Es interesante ver, porque este es un mecanismo interno dentro de los textos, que la progresión temática puede estar vinculada, y de hecho lo está, por un lado, con el género discursivo, que está necesariamente configurado según la tipología textual que se requiere para el momento. En este sentido, existen varias propuestas, especialmente la propuesta de Combet es la más reconocida, la más clásica, diríamos, en la que podemos ver estos tipos de progresión temática. Una progresión de tipo lineal, una progresión de tema constante, una progresión de tema derivado, una progresión de tema o rema extendido. Y como lo vamos a ver en este momento, en primer lugar, la progresión de tipo lineal se va a caracterizar porque a partir del tema 1, es decir, el tema 1 nos da el primer tópico, ¿verdad? La primera referencia. De esa primera referencia se dice algo que sería el rema 1. El rema 1, como es independiente del contexto, ya lo hemos dicho, origina el tema 2. El rema 1 se convierte en tema 2 y el tema 2 en rema 2 y el rema 2 en tema 3 y así sucesivamente. Veamos, por ejemplo, en este caso, en este poema, en Sevilla había una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que las rosas se envidiaban. Por la noche con la luna en el río se miraba. Podemos ver que el tema 1 en el primer verso es Sevilla, el rema 1 había una casa. Luego casa, que es rema 1, se convierte en el tema en el segundo verso y de la casa se dice que que había una ventana o tiene una ventana. Ventana entonces se nos convierte en el siguiente tema y así como podemos ver tenemos este tipo de progresión llamada progresión de tipo lineal, donde de un tema se deriva un rema y del rema se deriva un nuevo tema. Por otra parte, la progresión de tema constante mantiene el mismo tema, el mismo tópico, el mismo trasfondo a lo largo de todo el texto y lo mantiene por un mecanismo conocido o denominado sustitución exacta o parcial, como podemos ver en el ejemplo de mi Nodel. Se mantiene constante a lo largo del texto y se van añadiendo información nueva en forma de diferentes remas. Es decir, esto lo podemos observar especialmente en las biografías o cuando estamos construyendo algún tipo de texto expositivo sobre un único tópico y no llegamos a diversificar el tema, sino que nos mantenemos siempre hablando del mismo tópico. Por otra parte, la progresión de tema derivado se basa principalmente en un gran tema eh, del cual derivan otros temas menores, otras secciones o partes que hacen eh, o forman parte de este hipertema. Podemos ver este caso con este fragmento que pueden consultar en el capítulo Textura discursiva del libro Las cosas del decir de Calzamiglia y Tuzón. Como pueden ver, el gran tema es el esqueleto humano, del que se deriva las partes, la cabeza, el tronco, las extremidades. Y este gran hipertema se desarrolla en 3 párrafos y obviamente podemos ver una expansión en cuanto a los tópicos seleccionados y a sus remas. En el caso de progresión de tema o rema extendido, fíjense que es muy importante, es un tópico, pero es un tópico denso que presenta unos remas que se expanden y tocan otros elementos asociados a él. Nuevas, por ejemplo, en este ejemplo, nuevas crueldades del tabaco. Los pobres fumadores pasivos también sufren el humo hogareño, originado por padres adictos, origina en los niños ansiedad, inmadurez e hiperactividad. Y luego tenemos los 700 aditivos que tienen los cigarrillos. Es decir, el tema se expande.
sigue siendo o sigue hablando de las nuevas crueldades del tabaco, pero es una expansión que no podemos comparar con la del primer caso, cuando tenemos un hipertema y se va presentando información sumamente ordenada a partir de secuencias expositivas. Acá tenemos una prosa densa y tenemos un lenguaje muy científico. Veamos ahora con este ejemplo cómo la progresión temática se presenta en este mini cuento de Augusto Monterroso. Tenemos en primer lugar el tema 1, una oveja negra, y el rema 1, existió. El tema 1, una oveja negra, fue fusilada, sería el rema 2, y el tema 2, un rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre. Como pueden ver, del rema 3 se desprende un tema 3, que es la estatua, quedó muy bien en el parque. Es importante también destacar que este tipo de esquemas nos permite organizar o darnos cuenta como escritores y como revisores de nuestros propios textos cómo progresa poco a poco la información. Y esto es fundamental porque eh, principalmente nos ofrece una mirada mucho más abierta, más profunda sobre los procesos de cohesión textual y especialmente sobre el desarrollo de estas unidades discursivas que obviamente informan al lector sobre los tópicos que tratamos. Ahora, muy bien, quiero señalar lo siguiente. Esta es una propuesta de análisis. La idea es reconocer el tópico y reconocer lo que se dice del tópico. Ahora, siempre será un sujeto y un predicado el tema y el rema. Bueno, hay otras propuestas de análisis en las que un tema puede ser perfectamente una oración con sujeto y predicado y los remas pueden ser las oraciones asociadas semánticamente a ellas en su valor. Ya vamos a ver un ejemplo. En el siguiente caso del minicuento La mosca que soñaba que era un águila, podemos ver que el tema es constante. Se hablará de la mosca continuamente, una mosca que todas las mañanas soñaba que era un águila, una mosca que volaba por los Alpes y los Andes. La mosca era feliz. Y esto que marcamos en negrita, pues son los complementos. Debemos siempre indicar los complementos circunstanciales o los modales. Bueno, es una manera como para organizar cómo progresa la información, pero no siempre es tan fácil. No siempre vamos a tener este tipo de progresión temática, pero en las narraciones o en el género cuento, es muy probable encontrar, ya lo estamos viendo, este tipo de estructura de progresión temática, de tema constante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando analizamos un ensayo como este ensayo de la crítica de los escritores? Era lo que les decía, que no siempre nuestro tema deberá ser un sujeto y nuestro rema un predicado. En este caso podemos tener una oración completa, como por ejemplo, mi paso por la Sorbona fue un fiasco, y luego el rema asociado a esta intención global, cursé la carrera de Letras Modernas y Literatura Comparada y me sentí decepcionado. Aquellos años de universidad que serían como los complementos circunstanciales. Mi paso por la Sorbona fue un fiasco, se sigue manteniendo como tema. Y el rema 2 me quedó un reguste amargo. En cierto modo sigue siendo, ya vamos a ver los mecanismos de cohesión que utiliza, sigue siendo oraciones sinónimas de la premisa de este ensayo. Por lo tanto, del rema 2 se desprende el tema 2, que sería me quedó un reguste amargo, un regusto amargo, y el rema 1 sería las clases no eran estimulantes, los profesores no lograban conectar con los estudiantes, todo era ahí demasiado académico, árido y frío. Y podemos ver todos los remas asociados a este segundo tema de me quedó un reguste amargo. Esa puede ser una manera de analizarlo, pero también puede haber otras opciones. Eso dependerá del analista. Con los remas 6 y 7, sobre todo el último, a partir del rema 7 se introduce un nuevo tema, estudiar así, ese así es una proforma, por lo tanto encapsula el rema anterior y genera el nuevo tema. El modo de estudiar no tenía para mí ningún atractivo. A día de hoy me sigo preguntando algo entristecido, acá
corrijo, sería tema 4. ¿En qué momento la universidad, desorientada por las cuatro esquinas, decidió anestesiar el placer de leer? ¿Cuál es la premisa en el texto? Obviamente acá solamente tenemos el primer párrafo que analizamos, pero la premisa es: mi paso por la Sorbona fue un fiasco. Una premisa que se respalda con argumentos y que progresa, se respalda y por lo tanto se defiende y se presenta y se avanza en la información a lo largo de este primer párrafo. Como pueden ver, he colocado en negrita algunas palabras que me parecen claves para hablar de esto que hemos llamado mecanismos de cohesión. Y en primer lugar, fíjense cómo el escritor utiliza la sustitución por sinónimos. Me sentí decepcionado, a me quedó un reguste amargo. Están asociadas semánticamente estas dos oraciones. Sustitución por metáfora metonimia, cuando utiliza anestesiar el placer de leer, que como podemos ver es una metáfora. Sustitución por calificativos valorativos. Aquí tenemos cómo el texto se mantiene cohesionado a partir del uso de estos calificativos valorativos como fiasco, amargo, árido, frío, entristecido, desorientada. Pero también tenemos proformas que recuperan a nuestros referentes de lo que hemos estado hablando e introducen nuevos temas. Es evidente también las relaciones isotópicas, como podemos ver: universidad, clases, profesores, estudiantes, escritorios, libros, crítica especializada, literatura, leer, que cohesionan semánticamente al texto porque estamos precisamente en un escenario en el que se enmarca cada una de estas acciones. Finalmente, recomendarles el libro Las cosas del decir. Ya tiene varios años de publicación, pero sigue siendo un libro fundamental para entender los procesos de cohesión textual, cómo se construye la referencia, las modalidades del discurso. Así que los invito a seguir aprendiendo y a seguir entendiendo que para todo buen escritor, y especialmente un escritor de nuestro campo de lengua y literatura, es importante reconocer y ser consciente de estos mecanismos que activan las entidades del discurso, la cohesionan, estructuran los temas y además, aunado a eso, nos permite un mejor entendimiento sobre cómo progresa la información. Muchas gracias.